Les doy la bienvenida a todos. Les pido a los que ingresan que, si pueden, mientras escuchan, que tengan la cámara y el micrófono apagados para mejorar la calidad de la transmisión. Después, cuando quieren participar, digo, si yo hago así, ahora sí cambia de pantalla. Sí, ahora Okay. está la pantalla dividida en 4, vos estás en uno de los cuartos. Bien, pero se ve, digamos, que cambio de imagen. Sí. Okay. Sí, ahora hay un tercio, se dividió en un tercio la pantalla. Ahora en un cuarto. Cambia a medida que yo hago esto, ¿no? Sí. Okay. Ahí aparece un... Ahora, eso quiero chequear, digamos, que se vea lo que yo estoy viendo. Bueno, ok, entonces podemos comenzar. Decía, les doy la bienvenida a este seminario. Para algunos es el primero que comparte como espacio de trabajo conmigo. Es mi 15º seminario consecutivo. Tenemos como colaboradores a Clarisa Kisilov, Diego Copo y Susana Reif, a quienes agradezco muchísimo. Y bajo el título de El placer de Lacan, la idea es llevar a cabo un programa bastante ambicioso, que es hacer un recorrido por toda la enseñanza de Lacan, siguiendo el rastro de los efectos que tendría erradicar del psicoanálisis el principio de placer. ¿Sí? Es decir, lo mismo que hicimos el año pasado con la obra de Freud y que se publicó después en forma de libro bajo el título de Retoquecitos, lo haremos este año con la enseñanza de Lacan. Por supuesto, ni siquiera tenemos publicada toda la enseñanza de Lacan como para que eso sea factible, así que como modalidad de trabajo mi propuesta es restringirnos a los... yo por lo menos me voy a restringir a los seminarios. Si ustedes quieren hacer aporte de otras cosas, serán bienvenidos. Los colaboradores se van a ocupar de los escritos, de los otros escritos y de algunas cosas más que surjan por allí. Yo me voy a centrar en los seminarios, que es digamos, el lugar donde Lacan iba elaborando sus ideas, ¿no? Para quienes no han estado en ocasiones anteriores, les recuerdo, este es un seminario participativo, es decir que es bienvenida la participación de todos, tanto al final, cuando tenemos un espacio de discusión, como entre una reunión y la siguiente. Se pueden comunicar conmigo o con cualquiera de los colaboradores y decir que tienen ganas de trabajar alguna cuestión y vemos cómo insertarla en la discusión, ¿sí? Bueno, entonces, el año pasado, cuando discutíamos el esquema del psicoanálisis, uno de los últimos escritos de Freud, le di una vislumbre de lo que llamé la operación lacaniana. No sé si se ve aquí, es como un subtítulo de uno de los capítulos del libro de Retoquecitos, ¿no? ¿Se ve bien, Diego? Se ve un poco débil la tipografía, pero sí la pantalla. Es a propósito, sí, ahí no importa tanto la tipografía. Gracias. Lo que llamé esa operación lacaniana consiste en que Lacan, en su retorno a Freud, además de reintroducir la casi desaparecida función del lenguaje, cuando critica a los post-freudianos, corrige a Freud sin decirlo. Esto lo mencioné casi sin ejemplificarlo el año pasado, pero vamos a ver esa operación en detalle cuando discutamos los primeros seminarios. Lo voy a mostrar en varias ocasiones como para que lo perciban ustedes mismos. Una de las claves de esa operación lacaniana consiste en reinterpretar la dirección de la cura
que Freud en la conferencia 31 resume en la fórmula Wo war, soll ich werden, ¿sí? Traducida en la versión Amor Rotu como donde yo era, yo debo devenir, ¿no? Y que para Freud significa, aquí tiene el párrafo, el objetivo de fortalecer al yo, hacerlo más independiente del super-yo, ensanchar su campo de percepción y ampliar su organización de manera que pueda apropiarse de nuevos fragmentos del ello, ¿sí? O sea, en otras palabras, la idea es lograr el autodominio, ¿sí? Bueno, cuando no se lee a Lacan, que es lo más habitual, mucho menos a Freud, nadie pesca que la apertura del primer seminario de Lacan contiene una poco velada crítica frontal de ese objetivo freudiano, ¿sí? Fíjense que dice, primera página del seminario 1, el ideal del análisis no es el completo dominio de sí, ¿sí? Que es lo que dice Freud al final de esa conferencia 31, ¿no? La página 14 dice eso, pero no dice, digamos, que este ideal del análisis ha sido propuesto, quienes sostienen, digamos, ese ideal del análisis, el primero de ellos fue Freud, ¿sí? De hecho, en la página 286 de ese mismo seminario, afirma que toda una corriente del análisis piensa que el ego, si es débil, es necesario reforzarlo, ¿sí? Pero no es clara que esa corriente navega siguiendo la estela de la nave de un Freud que proponía al analista ser un super-yo perfeccionado que eduque al paciente mejor que sus padres, ¿sí? Esto ya lo vimos el año pasado, no necesito repasarlo. Encontrarán críticas y reinterpretaciones de ese imperativo freudiano, el Wo war, soll ich werden, en muchos lugares de los primeros seminarios, ¿sí? Les doy algunas de las críticas y de las variantes que Lacan busca introducir. Hay alguien que está con el micrófono encendido, le pido que lo apague para que los demás puedan escuchar bien, por favor. Les decía que las reinterpretaciones y críticas van, por ejemplo, desde pensar qué ocurre al equiparar el ello y el sujeto, ¿no? Esto lo encuentran en los primeros seminarios, ¿no? Identifiquemos el ello con el sujeto, tomen el ello como el sujeto, ¿no? Cosa que no está prevista, digamos, en la formulación freudiana. Impugna, por ejemplo, interpretar tópicamente, ¿sí? Como si fuera algo espacial, mientras que para Freud tenía esa resonancia tópica, ¿sí? Cuestiona su lectura en términos de un fortalecimiento del yo, ¿no? Ser un yo cada vez más fuerte, cuando es literalmente lo que Freud decía, y reformula ese imperativo en función del falo, incluso, ¿no? Dice, soy en el propio lugar que ocupa el falo en la articulación significante, ese es el sentido del Wo war, soll ich werden. Eso, por supuesto, en absoluto lo van a encontrar en Freud. Esto está en el seminario 5 de Lacan. Entonces, si esta secuencia que les acabo de resumir a grandes rasgos es que les enseña algo, para mí es que Lacan no acepta la dirección de la cura propuesta por Freud, que está resumida justamente en esa fórmula, ¿sí? Y así, en suma, insinúa, este es el punto más delicado, la posibilidad de que Freud no se haya mantenido a la altura de su propio descubrimiento hasta el final. ¿Pueden apagar el micrófono, por favor, quienes están conversando allí con un niño? Bueno, parece que tenemos algún niño allí. Voy a silenciar a todos. Bueno, Diego, creo que si vos activás tu volumen, quizás puedas. A ver. Sí, ya está. Perfecto. Listo. Ok. Bueno, continúo entonces. Se ve la pantalla con las formaciones del inconsciente, ¿no? Sí.
Sí, sí. Ok, listo. Entonces decía que lo que se insinúa con todo esto es la posibilidad de que Freud no se haya mantenido a la altura de su propio descubrimiento hasta el final, ¿sí? Lo mismo ocurrirá cuando él se refiera a esa estructura del lazo analítico que cabe llamar la solución IPA, ¿sí? Pero esto es algo que yo comenté hace años en otro librito y que no corresponde retomar ahora, aunque es un hilo conductor de esta operación lacaniana y que vamos a cruzar varias veces, sobre todo en los primeros 10 seminarios, ¿sí? Como pueden verlo, por ejemplo, cuando en su seminario 1 plantea a los oyentes la opción entre cuestionar toda su actividad y asociarse a una forma cualquiera de burocracia, ¿no? Era, digamos, lo que pasaba en la otra rama de la escisión del 53, ¿no? Por lo demás, eso es lo que pretendemos aquí lograr mediante nuestros retoquecitos, es decir, crear una alternativa a la burocracia que domina buena parte de la comunidad analítica, poniendo en tela de juicio nuestra actividad a la luz de la posibilidad de erradicar de la doctrina el principio de placer. Como dice Lacan, esta es una toma de posición fundamental sobre la naturaleza del psicoanálisis, que consiste en interpretar los textos de Freud de un modo estrictamente ortodoxo, ¿sí? Aunque esa ortodoxia no procure otra cosa que arrancar al auditorio de su posición de idolatría en relación con los sagrados textos freudianos, ¿no? Y que además parta de no contentarse con la última parte de la última fase del pensamiento de Freud, ¿no? Por eso dice Lacan que aplicará a su obra, la obra de Freud, los mismos principios que ella da a su construcción, ¿sí? Es decir, que hará un examen analítico del psicoanálisis mismo, ¿no? Y que por medio de su estilo, difícil de comprender, procurará despertar a sus oyentes, ¿sí? En quienes la capacidad crítica, dice, ha sido obliterada. En suma, busca suspender la hipnosis que el significante amo provoca al consumar la operación religiosa de situarse en el lugar de la causa, que es el peligro mortal de toda comunidad de analistas. Además, considera que la literatura analítica se ha convertido en un delirio ready-made, lo cual muestra que las cosas no han cambiado mucho, por lo menos en los últimos 60 años. Y no oculta su opinión de que el análisis tomó ese cauce por iniciativa de Freud mismo, y en complicidad además con esa cobardía de los analistas frente a lo desconocido e ignorado, que los empuja a la cantinela, como dice. Confiarse en una cantinela, ¿no? La reintroducción del viejo yo y el olvido de la función de la palabra fueron su resultado. A ambas cosas se opone Lacan, interpelando a Freud con herramientas freudianas y recordando que lo propiamente humano es lo simbólico, lo dice por todos lados, y que el análisis es una técnica de la palabra. El colmo de la operación lacaniana se encuentra, a mi entender, en el mismo seminario 1, cuando dice, es muy gracioso si lo ven con perspectiva, dice que el libro de Anna Freud transmite muy bien la... ¿dónde lo tengo? Ahí está, el libro de Anna Freud. Dice que transmite muy bien la última elaboración de Freud en lo que concierne al yo, ¿sí? Y después no va a ser más que despedazar minuciosamente tanto a la autora como el libro mismo. O sea que se dan cuenta cómo critica a Freud sin decirlo, criticando a los post-freudianos, ¿no? En sus últimos años,
Freud explicita, esto es algo que discutimos largamente el año pasado, explicita que toda su doctrina se edificó sobre la base de un único problema clínico, el de la resistencia. El año pasado noté que yo mismo lo había olvidado. Como Freud creía que eso era indicio inequívoco de un conflicto, y nosotros hemos visto que ello solo es así cuando se supone el principio de placer, nos vimos obligados a revisar toda su doctrina. Sin duda, Lacan no habría incurrido en el mismo olvido, ¿sí? Ya que su primer seminario empieza por discutir el problema de la resistencia, ¿sí? Las primeras 5 clases del primer seminario arrancan por ahí, ¿sí? Es evidente que Lacan tenía más claro eso que yo había olvidado. Y si bien él no conecta la crítica que propone con el principio del placer, su abordaje aleja la resistencia de la noción de un conflicto. Comentar los estudios sobre la histeria, por ejemplo, refiere la resistencia al hecho de que la corriente de palabras no puede sino rodear al núcleo patógeno, ¿sí? No sé por qué la traducción dice nódulo, como si fuera una malformación orgánica. Y eso no es rodear, digamos, a un núcleo patógeno, no es conflicto, sino incompatibilidad, ¿sí? Además de que pone en tela de juicio la posibilidad de que las resistencias provengan del yo, como lo proponía Freud, ¿sí? Para, en lugar de eso, sugerir que nace de la imposibilidad misma de la palabra para expresar el ser del sujeto, ¿sí? Entonces, fíjense, no es lo mismo pensar un conflicto dinámico, ¿sí? Donde hay fuerzas, defensas, cobardía tal vez, ¿no? Que pensar en una imposibilidad, ¿no? Donde ninguna de esas cosas tiene cabida. Ahora, este asunto de la imposibilidad de la palabra para expresar el ser mismo del sujeto, en verdad es el problema de lo singular. Esto es algo que lo trabajé en un libro hace 10 años, La flecha de Eros. Es la resistencia de lo singular, como le llamé entonces, ¿no? Aunque Lacan luego lo confunde con el problema de la imposibilidad de lo simbólico para dar cuenta de lo real, que es uno de los riesgos frecuentes, digamos, de Lacan, de terminar confundiendo lo real con una especie de cosa en sí kantiana, ¿no? Se perdería, digamos, la originalidad de la noción lacaniana de lo real. Bueno, más adelante voy a retomar esto. Ahora bien, la resistencia, lo que Freud llama la resistencia, y Lacan también, es un observable clínico, ¿sí? O sea, es algo que existe, que se ve, que lo palpamos. Entonces la pregunta es de dónde proviene entonces, ¿sí? Y Lacan muestra que nace del analista, ¿sí? Lo ejemplifica además muy bien mediante el caso de Dora, y lo adscribe a la creencia de Freud, pero también de los analistas en general, en que habría una ciencia de la relación sexual, ¿no? Creencia por la cual el analista empuja y provoca la resistencia, ¿no? Y también la adscribe a la distancia entre el yo y el sujeto, cosa que está representada en el esquema en forma de Z, ¿no? Él no apunta, Lacan no apunta a sincronizar ni a poner en concordancia las distintas etapas de Freud, del pensamiento de Freud, sino a advertir, dice, a qué dificultad única y constante respondía, ¿sí? Y nosotros vimos, porque el propio Freud lo dice y lo rescatamos de sus propias conferencias y otros lugares el año pasado, que ese problema era cómo entender la resistencia, ¿sí? Bueno, entonces la idea de Freud es, para entender la resistencia, si hay principio de placer, es necesario pensar que haya un conflicto entre fuerzas. Si nosotros no pensamos que haya un principio de placer, hay otras explicaciones posibles, y eso es lo que exploramos durante todo el año pasado. Podrán aceptarlo o no, pero digamos tiene una coherencia clara.
esa propuesta, y es lo que seguimos explorando este año, pero ahora en la enseñanza de Lacan. Bueno, Freud quiso enlazar el psicoanálisis con la ciencia por dos vías, incluyéndola en la psicología y articulándola con la biología. Y Lacan rechaza tal objetivo en sus dos aspectos, ¿sí? Si bien propone incluirlo, de todos modos, entre las ciencias que él llama conjeturales, ¿no? Ahora bien, él mismo reconoce al mismo tiempo que la clave del análisis, su brújula inclaudicable, es la singularidad, ¿sí? Este es el descubrimiento freudiano según Lacan, dediqué un libro hace muchos años, y así lo dice él mismo desde su primer seminario, ¿sí? Con la aclaración de que singular no es lo mismo que individual, ¿no? Esto parece muy sencillo, pero mucha gente lo confunde, ¿sí? En la medida en que la singularidad es el estilo de los lazos libidinales del sujeto, o sea, no se puede pensar eso en términos de individuos, ¿no? Sin embargo, esto lo lleva, esta idea, digamos, de incluir el psicoanálisis dentro de alguna forma de la ciencia, al mismo tiempo pensar que su clave es la singularidad, lo lleva a contradecirse, ya que desde Aristóteles en adelante sabemos que no hay ciencia de lo singular, ¿sí? Y quizás esta sea la única razón, se me ocurre, por la cual él diga que el análisis es una ciencia de lo particular, ¿sí? Si bien luego reemplaza ciencia por experiencia, ¿no? Que no es lo mismo. Creo yo que si somos estrictos no podemos pasar por alto este desliz y tampoco pretender suavizarlo, ¿sí? Porque lo particular está siempre incluido, al menos en potencia, dentro del universal, mientras que lo singular, por definición, escapa a cualquier universal. Entonces, si el análisis estuviese incluido en la ciencia biológica, que era algo que Freud no descartaba, el deseo sexual respondería a ciclos objetivados, como bien observa Lacan, ¿sí? Y entonces el análisis no tendría más sentido que la magia, dice Seminario 2, ¿no? Pese a lo cual hablamos, dice Lacan, de los seres hablantes como universales y razonamos sobre ellos como si fueran lunas, como si se tratara de lunas, ¿no? Con el efecto, dice, de hacerlos callar, ¿no? ¿Para qué los hacemos hablar a los analizantes y luego los vamos a tratar como si fueran planetas? Es decir, los hacemos callar. Bueno, entonces Lacan con la palabra y el lenguaje reintroduce el sujeto, o sea, la otra dimensión que junto con el sujeto, ¿no? Junto con lo singular y con lo universal, conforman, digamos, este triángulo de las dimensiones lógicas de la experiencia analítica, ¿no? Y el sujeto, digamos, y lo singular son precisamente las dos dimensiones que quedan excluidas de toda ciencia, que se ocupa solamente de lo universal, ¿no? Esta operación, digamos, permite a Lacan situar la necesidad de repetición en lo simbólico y ya no en la fantasiosa biología freudiana. En sus últimas conferencias, Freud propuso dejar de hablar del inconsciente. Me llamó mucho la atención realmente eso. Él propone dejar de hablar del inconsciente y poner en su lugar el ello, ¿sí? Entendido como una caldera llena de excitaciones borboteantes. Tiene la referencia. Con lo cual consumaba la separación entre el inconsciente y el lenguaje, ¿sí? Ya que el lenguaje había sido remitido por él mismo al preconsciente, ¿no? Y Lacan rechaza ambas propuestas, ¿no? Y afirma que en el inconsciente, organizado como discurso del otro, el sujeto habla
y de allí nace la necesidad de repetición, ¿sí? Es decir, del significante, podemos decir, y no del plano biológico al que Freud pretende reconducir esa necesidad de repetición, ¿no? Para él, en el inconsciente, la palabra sigue propagando sus ondas, ¿no? Me encanta esa manera de decirlo. El año pasado hablé de lo que llamé el tobogán biológico, por el cual Freud arrastró tras de sí a buena parte del psicoanálisis. Un tobogán, aquí les traigo este es un fragmento que usé el año pasado del International Journal of Psychoanalysis para que vean a dónde va a parar el psicoanálisis si se desliza por ese tobogán. Es un tobogán que, como dije varias veces también el año pasado, conduce a la muerte del psicoanálisis por suicidio, ¿sí? Y Lacan, de entrada, procura despegarse de esa pendiente con la mayor claridad, ¿sí? No seguimos a Freud, dice, lo acompañamos, ¿sí? Y esto está sobre todo vinculado con estos caminos en los cuales Freud se desliza hacia una inclusión, digamos, o una armonía del psicoanálisis con la biología, ¿sí? Esta distancia de Lacan le permite despegarse del binarismo pulsional de Freud y situar lo humano a distancia de cualquier instinto animal, ¿sí? A diferencia de Valent y la esposa, ¿sí? Que siguieron la sugerencia freudiana de interesarse en la psicología animal para entender, qué sé yo, el ello, por ejemplo, ¿no? Los trabajos están citados por Lacan ahí en el seminario 2. Claro, vuelvo a la operación lacaniana. Lacan quiere convencernos de que la biología freudiana no tiene nada que ver con la biología, lo cual es cierto, digamos, es una biología fantasiosa, y que con ella solo pretende introducir nociones energéticas y homeostáticas, ¿sí? Lo cual salvaría un poco las papas, ¿sí? Es decir, que solo sirve para plantear una perspectiva económica en el sentido de redistribución con suma constante, ¿sí? No en el sentido del principio de placer, ni en el de las localizaciones anatómicas o el de la herencia genética, ¿sí? Pero el trabajo que hicimos el año pasado no nos permite suscribir esto que dice Lacan, ¿sí? En verdad, digamos, Freud quería que tuviera relación con la biología y nunca se separó del todo. Es más, en los últimos años pareció volver a estrechar esos lazos que en algún momento se habían vuelto laxos. Ya lo veremos en detalle. Pero desde ahora les recuerdo que esto no le impide a Lacan asociar uno de los espejos de su esquema óptico con el córtex cerebral, ¿sí? Y situar el ojo como un apéndice de este, ¿sí? Ni siquiera considerar la relativa admisibilidad de la construcción biológica de Freud. O sea, no se despega de un saque del tobogán biológico Lacan. Bueno, como esa construcción, la construcción biológica de Freud, ¿sí? Se apoya íntegramente, lo vimos en detalle el año pasado, en el esquema del arco reflejo, y este esquema es el que lo lleva a Freud, ¿no?, a postular el principio del placer. Con esto retomamos nuestra discusión anterior a fin de apreciar ahora qué efectos tiene esto de retirar el postulado, ¿sí?, pero de la enseñanza de Lacan, ¿sí? Y en primer lugar, si leen las páginas 164 a 169 del seminario 2, a la luz de la distinción que introdujimos entre los dos sentidos de la palabra economía, ¿sí? Es decir, por un lado, constancia de la suma, versus, por el otro lado, tendencia al ahorro, en el sentido de la palabra economía, verán a Lacan sucumbir una y otra vez al mismo equívoco que confundió a Freud a lo largo de toda su obra. En esas páginas que les mencioné del seminario 2, lo van a ver. Más fácil le resulta a Lacan desestimar en ella el enfoque genético y la idea de la regresión, cosa que él hace de maneras bastante similares, la verdad que no lo tenía presente, a las que nosotros hemos usado el año pasado, ¿sí? Para los que no lo sepan,
el seminario del año pasado, lo organicé, le di forma del libro y salió publicado hace poquito, además con 3 epílogos escritos por Clarissa Kicillof, Diego Copo y Susana Reif. Así que no es una desgrabación del seminario, es otra cosa, una pieza nueva. Si quieren ver en detalle el trabajo realizado, lo pueden ver allí. También están todos los videos donde se ve cómo se construyó todo eso, ¿no? Están en un espacio inventado en YouTube, inventado y curado por Jorge Landeros, por iniciativa de él, así que también lo pueden escuchar ahí. Bueno, pero esa confusión patente o latente va a reaparecer a lo largo de ese segundo seminario, ¿no? La confusión entre los dos sentidos de la economía, entre redistribución con suma constante versus tendencia al ahorro, ¿no? Que es la segunda, es la del principio del placer. Decía, va a reaparecer en este segundo seminario, que además es el primero que aborda centralmente el principio de placer y sobre todo su más allá, ¿sí? Vamos a repasar entonces algunos de sus hitos claves. Hoy me voy a centrar sobre todo en estos dos primeros seminarios. Lacan critica lo que algunos llamaban el Reed Principle, ¿no? O sea, el principio de escapar, ¿no? Todos viviríamos evitando, escapando todos, ¿no? Es como una manera de modernizar el principio del placer, ¿sí? Es algo apoyado, digamos, en el proceso de estímulo-respuesta. Y critica ese Reed Principle, a pesar de que no es más que una versión moderna del Pleasure Principle, o sea, el principio del placer, ¿no? Al que el propio Lacan adorna, como otros, con el término de homeostasis, ¿sí? Que es un término que está ausente en Freud, aunque apareció contemporáneamente con él, ¿no? Lacan patina, a mi entender, al considerar que la compulsión de repetir y el síntoma contradicen la energética. Lo que contradicen es el principio de placer, pero no la energética. Y la energética es redistribución con suma constante, ¿sí? El principio de placer, como tendencia al ahorro, obviamente, la compulsión de repetir el síntoma los contradicen, ¿no? Este es un punto que aparece en varios lugares. Aquí les muestro algunos de estas apariciones, ¿no? Porque, en fin, hay que tener presente, digamos, los modos en que se presenta esto, ¿no? El carácter incluso de postulado de este principio del placer, ¿sí? Basado en la función del sistema nervioso, Lacan lo subraya aquí, digamos, no desconoce ese punto, ¿no? Con lo cual ven lo difícil que es despegarse de la impronta que dejó en la doctrina este principio del placer, ¿no? A pesar de que Lacan, de biologista, no tenía nada. Bueno, en fin, con el fin de abordar, ya que no resolver, las contradicciones freudianas, Lacan echa mano, aquí por primera vez, igual que algunos otros lo habían hecho, de la distinción entre energía y entropía, ¿sí? Es un camino que de tanto en tanto seguirá llevándolo a impases hasta culminar en el peor de todos, el seminario 17, ¿no? Esto es algo que comenté hace unos años. En Pasos hacia una economía de los goces, no lo voy a mencionar ahora, ¿sí? Ni tampoco cuando lleguemos al seminario 17. Pero eso no le impide a Lacan tratar con ironía las supuestas pulsiones yoicas, ¿no? Que yo llamo pulsiones fantasiosas, son un invento, no existen pulsiones así, no cumplen ni siquiera con la propia definición freudiana de qué es una pulsión, ¿no? Cómo ironiza Lacan diciendo hay que comer, ¿no? Bueno,
¿Dónde estábamos acá? Ah, sí. Sin embargo, si bien él nota que adormecimiento y reposo constituyen el anhelo del principio del placer, no destaca el hecho de que la ausencia de ansiedad en Dick, el paciente de Melanie Klein, que discute en este seminario 1, sería un ejemplo de la apoteosis de ese principio, ¿no? Que el año pasado Diego Copo bautizó con la certera expresión de vida desinteresada, ¿sí? Efectivamente, Dick tenía una vida aparentemente muy desinteresada hasta que se encontró con esta revista. Con esa posición contrasta la inicial apertura del niño al mundo, que es la regla y que Lacan mismo señala, en contradicción con la idea piagetiana y freudiana de un inicial egocentrismo y autoerotismo infantiles, ¿no? Lacan siempre criticó esto desde el principio hasta el final, ¿sí? La idea de un autoerotismo primario o un egocentrismo en el sentido piagetiano. Hay relación de objeto directamente de entrada, ¿sí? Bueno, entonces les propongo que ahora dejemos por un momento de lado estas discusiones doctrinarias para ver cómo inciden, que en definitiva es lo que más nos interesa, cómo inciden en la concepción de la cura y en la forma que adquiere la experiencia analítica misma, ¿no? Lacan observa que se habla del yo, el ego, como si fuera un aliado del analista. ¿Se ve la referencia ahí, Diego? Sí, perfecto. ¿Sí? Ok. Sí, sí. Por un momento me pareció como inestable la conexión. Decía, Lacan observa que se habla del yo como si fuera un aliado del analista, a pesar de que tiene la estructura de un síntoma, ¿no? Esto está en la página 31 del seminario 1. Pero no señala el hecho de que el primero en decirlo fue Freud, en la conferencia que les mostré al final de la 31, ¿sí? Que proponía al analista como colaborador del yo en su tarea cultural de dominar las pulsiones, venciendo el principio de placer y aceptando el de realidad, ¿sí? Cosa que Lacan también critica, ¿sí? Ahí mismo, también al principio. El analista sería entonces, según esa concepción, un modelo de semejante dominio, ¿sí? Y el año pasado vimos que esa idea absurda, digamos, no puede más que infatuarlo al analista, como bien lo subraya aquí Lacan, ¿sí? De ahí que el analista se vea tentado a empujar al analizante, ese pedazo de imbécil, según alguien que escuchaba su seminario, ¿sí? Lacan le dice, epa, no se regodee demasiado en eso, ¿sí? Y propone, en lugar de eso, una ignorancia humilde, ¿sí? Digamos, de la constelación simbólica del inconsciente del sujeto no sabemos, y eso es lo único que importa, ¿sí? Pero bueno, hay toda otra línea del psicoanálisis basada en esta concepción de que el neurótico tiene un yo débil y el analista tiene que reforzarlo, que termina infatuando a los analistas y poniendo a los analizantes ante los ojos de los analistas en una posición de, en fin, de cobardes, de enfermos, cosas así. Creo que hay alguien que... A decirle que me explique lo del auto. Ah, sí. Voy a tener que escuchar. Perfecto. Desactivo el audio de todos, por favor, volvé a prender el tuyo, Diego, así... Ahí está. Listo, gracias. Bueno, decía, otra consecuencia de este asunto es que es la concepción del análisis como una suerte de educación del yo y una normalización del sujeto, ¿sí? Cosa que Lacan pone a cuenta de Anna Freud, ¿sí? Dice, como si Anna Freud favoreciera con su teoría en su libro, pero que Anna Freud no hace más que deducir de la obra de su propio padre, ¿sí? Por más que Lacan afirme que lo que Freud nos enseñó es exactamente lo opuesto.
el año pasado ya le di la referencia donde Freud habla de eso, ¿sí? No es casual que allí donde el analista se considera habilitado para empujar en cierta dirección, la resistencia se manifieste con peculiar intensidad, sobre todo en su forma transferencial, cosa que Freud señala muy bien, ¿sí? Y Lacan agrega que allí suele pasar al primer plano, en calidad de tal, la presencia del analista, ¿sí? Tema muy discutido en muchos lugares, cárteles, foros, actividades, etcétera, en este año pandémico, porque se piensa que la presencia del analista tendría algo que ver con la distancia, una poca distancia entre el cuerpo del analizante y el analista, ¿no? En fin, cuando la primera noción de presencia del analista que dio Lacan fue la de la Eucaristía, ¿no? Bueno, le dio el modelo de la Eucaristía. Bueno, por otro lado, Lacan no deja de notar cuán paradójica es la posición del analista propuesta por Freud y retomada por Strachey, si ha de cumplir la función del super-yo, ¿sí? Porque esta función es justamente una de las claves de la contracción de la neurosis, ¿no? Entonces queda en una posición paradójica el analista, ¿no? Como en el lugar de la causa de la neurosis misma, ¿no? Y también critica el análisis centrado en las resistencias, pese a que eso era lo mismo que Freud propugnaba explícitamente, ¿sí? Y se quejaba de que los analistas no lo siguieran lo suficiente en este punto, ¿sí? Y Lacan llega a decir que esa técnica no está implicada en las premisas del análisis, ¿sí? Con el pequeño detalle de que, acá está, una práctica no está implicada en la premisa del análisis. Digo, el pequeño detalle es que, según Freud, sí, digamos, a eso habría que abocarse, ¿no? Bueno, el hecho de que podamos afirmar que la resistencia no es indicio de un conflicto intrapsíquico, sino algo que revela la respuesta subjetiva a la acción de un analista que empuja en una dirección predeterminada por sus propios prejuicios, ¿sí? Requiere avanzar siguiendo dos líneas de interrogación, ¿sí? Espero transmitir esto con claridad, ¿sí? Una línea es la que cuestiona la vigencia del modelo conflictual, ¿sí? Y la otra es la que indaga la razón por la cual esa respuesta se revela como resistencia, aun cuando no haya conflicto al que adscribirla, ¿sí? ¿Se entiende? Es decir, sin el principio del placer no podemos achacar la resistencia a que haya un conflicto entre fuerzas. Entonces, ¿de dónde proviene la resistencia? ¿Sí? Esas son las dos líneas. Insistí bastante, lo vimos con mucho detalle el año pasado, en que la idea del conflicto es el único modo de compatibilizar el principio de placer con la existencia del síntoma, que viola obviamente ese principio, ¿sí? Bueno, sin firmar su acuerdo, Lacan comenta a ese Freud que dice distinguir dos tipos de pulsiones debido a su experiencia de la neurosis, ¿sí? Pero no deja de criticar, a pesar de eso, la oscuridad de la pulsión de muerte, introducida, dice, para salvar a toda costa cierto dualismo el momento en que se le deshacía, ¿sí? Uno de los epílogos del libro Retoquecitos se centra en este problema, el que escribió Diego Copo. Paralelamente, presenta modos de justificar la existencia de la represión sin apelar a la noción de conflicto. Esto es interesante, ¿sí? Teniendo en cuenta que la represión tiene lugar en lo simbólico y que en ese registro, en lo simbólico, jamás hay encuentro que sea un choque, ¿sí? Es decir, en lo simbólico no podemos plantearnos el conflicto, ¿sí? Y la represión está en el plano de lo simbólico, ¿no? O sea, choque donde tenemos, en lo imaginario, ¿no? Pero en el nivel de lo simbólico no hay choque. Y por lo tanto, la represión, fenómeno simbólico, no puede ponerse en términos de
leerse en términos de conflicto. Es decir, no critica Lacan el principio del placer, pero sí está criticando lo que es una implicancia inmediata del principio del placer. Bueno, por ejemplo, en el seminario 1 dice que puede haber límites internos a lo que se puede decir, ¿sí? Es decir, no algo que surja de un conflicto, de una intención de no querer saber nada de eso, sino que simplemente puede haber un límite interno a lo que se puede decir, ¿sí? Y en el siguiente, ¿no? Eso sería una manera de pensar la represión sin conflicto. Y el seminario siguiente dice que lo que no llegó a tiempo permanece suspendido. De eso se trata en la represión, ¿sí? De vuelta, no es un conflicto, sino un destiempo, ¿sí? Entonces, esta es la primera de las dos líneas de investigación, ¿no? Es decir, cómo avanzar, ¿sí? Cómo cuestionar la vigencia del modelo conflictual. Tenemos ejemplos de lo que hace Lacan, ¿sí? Y después la otra es, les decía, indagar la razón de, digamos, por qué la respuesta se revela como resistencia si no tomamos en cuenta que haya conflicto al que adscribirla, ¿sí? Entonces, la segunda línea de interrogación, derivada, sí, del rechazo del conflicto como aquello que está en la base de la resistencia, lleva, como les decía, a indagar por qué esta forma en que se revela la respuesta subjetiva al empuje del analista toma la forma de la resistencia. Y esto es lo que permite leer de un modo novedoso la compulsión de repetir si no suponemos que exista un principio de placer. ¿Sí? Para comentarla, deberemos recordar un resultado que obtuvimos el año pasado. No puedo repetir todo, así que me disculparán, está el libro, están los videos del año pasado para los que tengan dudas. Pero un resultado que obtuvimos el año pasado cuando nos topamos en Freud con la expresión Lustsucher en alemán, ¿sí? Que tradujimos por buscador de goces. Dijimos entonces que una vez descartado el principio del placer, nos queda una imagen del ser hablante como un buscador de goce cuyo deseo no surge de la frustración, sino de la ansia inagotable de gozar de las más variadas formas, cosa mucho más general que la acotada definición freudiana del niño como perverso polimorfo, y que Lacan toma y parafrasea diciendo que el aporte de Freud consistió en que el motor clave de la vida humana es la lujuria, ¿no? Está en línea con lo que decíamos del buscador de goces, ¿sí? Pero esto, claro que no concuerda con el principio del placer, ¿sí? Que nos llevaría más bien a la vida desinteresada, ¿no? Pese a lo cual Lacan no concluye que habría que erradicarlo, sino que en lugar de eso achaca a la desesperación de los analistas el señalamiento del gusto por la estimulación y del hecho de que buscamos divertirnos, ¿no? Incluso llega a ironizar acerca de la técnica que de ello se deduciría, ¿sí? Creo que no tenemos por qué acompañarlo en esta crítica, me parece que surge de estar defendiendo el principio del placer sin saberlo, pues nuestra antigua discusión acerca de la economía de los goces permite refutar esto con facilidad. Lacan se acerca más a lo que la clínica nos demuestra cuando dice que el masoquismo no es un sadismo invertido y que la vida no quiere curarse, ya que ambas cuestiones son solidarias de la búsqueda de goce, ¿sí? Pero retrocede cuando acepta que la vida solo piensa en descansar lo más posible mientras espera la muerte, ¿sí? Y también cuando dice que la vida del lactante así lo revela, ¿no? Es realmente un paso atrás en algo que hasta ese momento venía contradiciendo frontalmente. De estos tanteos erráticos surge la sorpresa de Lacan al captar que Freud da como paradigma de la interpretación del sueño el de la inyección de Irma, ¿sí? Cuyo deseo es completamente consciente, ¿sí? Pues lo esencial en él, como vimos, no es que ese deseo sea inconsciente o que sea reprimido, sino que sea un deseo de gozar. De hecho,
tal es la clave de la alucinación primaria. Lacan comenta críticamente que, según Freud, esa alucinación primaria apunta a satisfacer al sujeto en virtud del principio de placer. Y el año pasado vimos que sin este principio, esa alucinación debe ponerse a cuenta de la insaciable búsqueda de goce derivada de la compulsión de repetir, ¿sí? Entonces, para salvar esta contradicción, Lacan invoca una satisfacción, dice así, que es lo contrario de una satisfacción. Evidentemente se la vio en figurillas para tratar de salvar esa contradicción. Y que dice que no se sitúa en esa satisfacción en lo real, sino que es la fuente del fantasma, ¿no? No hay, según Lacan, una alucinación natural de las necesidades. Este es un buen punto, digamos, ¿sí? Y muestra además que la mera observación de los niños así lo demuestra, ¿sí? No hay niños alucinados por su deseo. Nuestra investigación del año pasado nos condujo a inscribir la alucinación primaria en la amplia y por ahora tentativa noción de réplica indicial, ¿sí? Que fue en verdad la única noción que nos vimos obligados a introducir, ¿sí? ¿Qué es a grandes rasgos una réplica indicial? ¿Sí? La base que tomamos está en la discusión del Fordá, digamos. En el Fordá, el niño se alegra al arrojar el carretel, no solamente cuando lo recupera, que sería cuando vuelve la madre simbólicamente, ¿no? Sino también al arrojarlo, ¿sí? Es un gesto, Freud subraya, es contrario al principio del placer, y que simboliza la penosa partida de la madre, ¿sí? También se alegra al recuperarlo, ¿sí? Pero no repite, lo que repite el niño no es el vaivén de la madre, eso es imposible, no le dice a la madre anda, volvé, ¿no es cierto? Sino que lo que hace es, lo que repite son sus propios gestos que lo replican, ¿sí? Replican ese vaivén de la madre en los dos sentidos del término. Responden a ese vaivén y lo reproducen, ¿sí? Pero esa reproducción no es mimética, no es una imitación, ¿sí? Solo toma unos indicios. Por ejemplo, la alternancia cerca-lejos, ¿sí? Por eso la expresión de réplica indicial, ¿sí? Freud notó que al estímulo que irrumpe y excita, como el trauma, responde una investidura contraria que eleva el nivel de carga, ¿sí? O sea que tanto el estímulo como la respuesta se oponen ambos al principio del placer, ¿sí? Y lo que dispara la repetición, entonces, es la réplica indicial, ¿sí? Es decir, el deseo de gozar como se gozó de esa primera investidura. De igual modo, en la neurosis traumática, la situación ocasionadora, el tipo que queda con neurosis traumática porque cayó una bomba cerca de él y mató a 20 compañeros, ¿no? En la neurosis traumática, la situación ocasionadora reaparece en sueños de angustia, ¿sí? Pero antes de toda repetición, el primer sueño replica lo ocurrido basándose en ciertos indicios de lo acontecido, ¿sí? Lo que luego se repite no es aquella situación, cosa imposible, no es que están cayendo bombas todo el tiempo, sino su réplica indicial, otra vez, o sea, el primer sueño, como el primer Ford en el caso del juego, ¿no? Y esta estructura vimos que podía y convenía generalizarla, ¿no? Por ejemplo, Freud dice que los sueños que repiten traumas adultos o infantiles no cumplen un deseo, ¿sí? Era como la contradicción a su tesis del sueño como cumplimiento de deseo, ¿sí? Pero erradicar el principio del placer permite decir que toda réplica indicial del trauma realiza el deseo de gozar de él. Y si incluimos en la doctrina este deseo, la fórmula del sueño como cumplimiento de deseo adquiere la validez universal que Freud no había logrado darle, ¿sí? Y hago aquí un pequeño paréntesis, porque entre las críticas que me llegaron desde el seminario del año pasado y todavía me siguen llegando, he escuchado de todo, digamos. Yo agradezco siempre las críticas, pero no cuando tienen
carecen de todo fundamento, ¿sí? Una de las críticas que recibí, que me resultaron más absurdas, fue la de que yo proponía dejar de lado a Freud. En un libro en un curso que vio las obras completas de Freud, que tiene a Freud en la tapa, que no hace más que leer a Freud y que busca darle a la doctrina freudiana una consistencia mayor que la que tenía, porque vemos que hay un problema con el principio del placer. ¿Cómo alguien puede decir que yo estoy diciendo larguemos a Freud, dejemos de lado a Freud, no más Freud, etcétera? La verdad que me resultó muy absurdo. No quiero ni imaginarme qué arteras intenciones puede tener semejante crítica, pero no surge de nada que yo haya dicho ni que tenga intención de decir. Todo lo contrario, la idea es vivificar la obra freudiana en lugar de dejarla ahí embalsamada. Bueno, retomo esto. Decía, Lacan no cuestiona el principio del placer, pero en los dos seminarios que ahora estamos discutiendo vemos varias nociones que se aproximan a las diversas variantes de la réplica indicial, ¿sí? Esto que les expliqué un poco someramente recién. Por ejemplo, vincula el superyo, imperativo insensato, con los primeros traumas, ¿sí? Y lo deriva de una mitológica introyección del padre. Esto está sugerido por Freud, pero esta idea de la introyección del padre, digamos, como clave del superyo, queda en contraste con otras formas de concebirlo también presentes en Freud, como por ejemplo que fuera la fuente de la censura, ¿sí? Esa función que Freud le asigna y que Lacan critica, es absolutamente innecesaria si nosotros eliminamos el principio del placer, con lo cual cae la necesidad de introducir un conflicto y por lo tanto una censura. Y después, más adelante, lo refiere a una escisión, refiere el superyo a una escisión en el sistema simbólico producida por un trauma. Esto está en la página 292. O sea que ven cómo está en consonancia de alguna manera estas cosas, aunque Lacan no critique el principio del placer, está en consonancia con las consecuencias que hemos extraído de la necesidad de erradicar el principio del placer de la doctrina. Bueno, el año pasado sugerí que también el estadio del espejo podía leerse en términos de réplica indicial, y esto da a la asunción de la propia imagen un carácter definido, ¿sí? Es decir, por tratarse de un proceso de investidura, este nuevo acto psíquico, como lo llama Freud, que toma ciertos indicios de esta imagen y hace de su constelación el objeto de una catexia libidinal, viola el principio de placer, ¿sí? En línea con esto, la impronta de la escena traumática del hombre de los lobos, ¿no? La imagen de los padres teniendo relaciones sexuales a la manera de los animales, ¿no? Esa impronta, el término alemán es Prägung, hace de esa imagen una imago en sentido estricto, es decir, una imagen simbólica que es libidinalmente investida, cosa que contradice el principio del placer, y así determina el estilo de los lazos eróticos del sujeto, que es una de las definiciones más claras que pude dar de la singularidad, ¿sí? Lo que Freud llamaba el núcleo del ser. Bueno, decidí no comentar las maravillosas páginas que el seminario 2 dedica a la noción de libido. Las pongo ahí solamente para que las tengan, son las páginas que van desde la 332 hasta la 335, ¿sí? Léanlas, se lo recomiendo. Eso nos alejaría demasiado de los temas de hoy, porque elegí, digamos, no comentarlos porque quiero dedicar el tiempo restante a dos cuestiones, y dejar un tiempo para la discusión también, a dos cuestiones que, aunque en sí parezcan más alejadas todavía, son en verdad consustanciales a la carretera principal que hoy hemos comenzado a trazar. La primera es la esperanza de Lacan de enseñar nuevas categorías que introduzcan distinciones esenciales
y no que multipliquen al infinito las biparticiones mediante cada vez más hipótesis suplementarias, ¿sí? Yo creo que esta esperanza de Lacan, ahí tiene la página del Seminario 1, introduce una crítica velada de los binarismos y del efecto epicíclico que causan las biparticiones a priori, ¿sí? O sea, el año pasado comparé esos efectos con los epiciclos en la astronomía tolemaica, ¿no? Había un principio de bipartición, ¿no? Entre lo puro y lo impuro, entre lo perfecto y lo imperfecto, lo corruptible y lo incorruptible en Aristóteles, que llevaban a una partición del universo en un universo supralunar e infralunar, y por lo tanto describir los planetas requería unas complicaciones, etcétera, que trataban de resolverse por medio de círculos, que era la figura perfecta, montados sobre círculos que giraban alrededor de círculos, etcétera. Bueno, en fin, esto es introducir cada vez más hipótesis suplementarias, me parece que es uno de los efectos, ¿no? Las oposiciones esas de perfecto, imperfecto, sublunar, supralunar, corruptible, incorruptible, desembocaron, unidas a esa idea del círculo como figura perfecta, obligaron a multiplicar los artilugios durante 2000 años de los astrónomos para describir el movimiento aparente de los planetas, del Sol, de la Luna, en fin. Y de la misma manera, la hipótesis del conflicto psíquico, es decir, este binarismo, digamos, ¿no? Fuerzas en oposición, esa hipótesis que es necesaria solamente para sostener el principio del placer, terminó alambicando el modelo freudiano innecesariamente. Si no me creen que esa es la conclusión, lean el libro de Retoquecitos y después me dicen. Yo creo que contra esto nos vacuna Lacan, ¿no? Estoy pensando en las vacunas. Bueno, esa era la primera cuestión a la que quería dedicarle un tiempito. Y la segunda que quiero discutir se basa en dos pasajes del Seminario 2, donde Lacan se refiere a la formación del analista, ¿sí? El primero está en la página 36 y lo voy a leer por completo, ¿sí? Dice: todo lo que les enseñan de modo más o menos predigerido en los pretendidos institutos del psicoanálisis, todo eso es desde luego muy útil, sobre todo para los que no son analistas. Sería estúpido que un psicoanalista los descuidara sistemáticamente, pero es preciso que sepa que no es esa la dimensión en la que opera. El psicoanalista debe formarse, moldearse en un dominio diferente de aquel en que se sedimenta, en que se deposita el saber que poco a poco se va formando en su experiencia, ¿no? Yo creo que podría montar un seminario anual para discutir estos pocos renglones de la página 36 del Seminario 2, ¿no? Pero me parece muy, muy importante tomarse un momento para reflexionar al respecto, porque, en fin, hay una idea de que la formación analítica pasa sobre todo por lo que se aprende en los institutos de psicoanálisis, que son buenísimos, excelentes, hay muchos, y la oferta es cada vez no solamente más amplia, sino de mejor nivel en general. Pero la formación del analista, la dimensión en la que opera el análisis, no tiene absolutamente nada que ver con eso. Pasa en primer lugar, obviamente, por el análisis del analista, en segundo lugar, por la práctica. Hay que practicar, hay que atender pacientes y controlar los casos de esos analizantes, ¿sí? Ya tenemos tres patas: el análisis del analista, su propia práctica, el control de su práctica, ¿sí? Y, digamos, para todo eso, para poder llevar a cabo todo eso, ¿sí? Nunca está solo, ¿sí? Que sea porque tiene que tener un analista y un controlador, que no siempre son la misma persona, y que a su vez eso se analizan y controlan. O sea, hay todo un lazo analítico que implica una comunidad de trabajo enorme, y para que esa comunidad exista es necesario que exista una lengua analítica, ¿sí? Entonces, lo fundamental es que exista ese lazo analítico, y ese lazo analítico se aprende como se aprende, digamos, a hablar cualquier lengua,
¿sí? Los institutos sirven un poco para eso, ¿sí? No son imprescindibles, se puede hacer de otras maneras, no son necesarios los institutos para formarse en el psicoanálisis. Pero lo que sí es muy importante es que ese lazo exista, y para que ese lazo exista es fundamental que la lengua analítica se mantenga viva, ¿sí? Uno de los grandes problemas, de los grandes riesgos, es que el saber que se deposita de la experiencia analítica, ¿sí? Ese saber que poco a poco se va formando en la experiencia, termina cristalizando en una lengua hecha de eslogans que no se piensan, que no se discuten, que se toman como palabra sagrada, digamos. Y eso lo que hace es, como pasó con el latín, en el caso de la Iglesia Católica, terminó, la Iglesia Cristiana, mejor dicho, antes de la Reforma ya pasó eso, que terminó convirtiendo al latín en una lengua muerta. Lo mismo podría pasar con el psicoanálisis, que se transforme en una lengua muerta. Y si se transforma en una lengua muerta, el lazo que está hecho de la lengua se dispersa, no hay orientación posible y terminamos reproduciendo, aunque nos digamos lacanianos, los mismos problemas de la IPA, ¿sí? Podría discutir esto extensamente y hasta escribí cosas al respecto por todos lados, hasta un libro. Así que, pero quiero mencionarlo porque lo que estamos trabajando aquí, ustedes pueden criticarlo o no, pueden estar de acuerdo o no, no me importa, ¿sí? Lo que estamos haciendo es no tomar fórmulas como si ya estuvieran preconcebidas, como si todo el psicoanálisis ya estuviera dicho por lo que han dicho una o dos personas. Nos permitimos la posibilidad de hacer en todo esto retoquecitos, y esta es la manera de mantener la lengua viva, es decir, mantener vivo el lazo analítico, ¿sí? Por eso me detuve en este punto, digamos, para que vean lo que es para mí el trasfondo de esto, y por qué hace 15 años que doy seminarios, ¿sí? Seminarios que doy siempre relacionados con lo que yo no sé, ¿sí? No con el saber que se deposita en mi experiencia, sino por el contrario, que nacen de lo que no sé. No sé qué pasaría con el placer en Lacan si tiramos de él, si extraemos de él el principio del placer. Bueno, el segundo pasaje del seminario 2, vinculado con la formación del analista, está en la página 310, también lo voy a leer en detalle, discúlpenme, este es más cortito, por suerte. Acá está, página 310. Que dice que la única enseñanza verdadera es aquella que consigue despertar en los que escuchan una insistencia, ese deseo de conocer que solo puede surgir cuando ellos mismos han evaluado la ignorancia como tal, en cuanto ella es como tal fecunda, y también del lado del que enseña, ¿sí? En este sentido es que no es falta de humildad si digo que este seminario incluye una enseñanza verdadera, ¿sí? Porque he visto que produce efectos de despertar en quienes lo escuchan, ¿sí? Hay un deseo de conocer, ¿sí? Cada uno de los que escuchan y que me ha hecho llegar su feedback me ha mostrado que evaluó su ignorancia como tal, ¿sí? Y yo mismo estoy en la posición de ignorante, ¿sí? Aunque enseñe cómo es que me las arreglo con esa ignorancia, cómo lucho con ella y qué hago con ella, ¿sí? Entonces, quise traer esto, digamos, al margen de que están los primeros dos seminarios y que son cosas que ustedes pueden leer si siguen la propuesta del seminario, simplemente para que quede claro de entrada para los que asisten a mi seminario por primera vez que este es el espíritu que tiene mi seminario participativo, y los invito a compartir el trabajo siguiendo ese espíritu, ¿no? Bueno, en fin, esto es lo principal que tenía preparado para hoy. Les digo, recuerdo, digamos, cuál es el programa de trabajo. Por mi parte, digamos, voy a seguir ordenadamente los seminarios desde el 1 hasta el 27, con el seminario de Caracas, de Lacan. Hoy vimos seminarios 1 y 2, aunque traje alguna referencia de otro lado, sobre todo 1 y 2. La próxima reunión, dentro de 2 semanas, vamos a ver 3 seminarios, no todos, ¿no? Sino picotear de aquí a allá qué cosas se relacionan con la persistencia
del principio del placer, la influencia que eso tiene en Lacan, o los modos en que Lacan busca arreglárselas con los problemas que el principio del placer trae en la doctrina freudiana. Así que no es que vamos a comentar todos los seminarios, pero sí vamos a seguirlo secuencialmente, es decir, si tienen ganas de ir leyendo, aunque sea con la punta de los dedos, como me gusta decir, es decir, pasando las páginas como si fueran páginas de una revista, pueden aprovechar la ocasión de este año para leer así secuencialmente, sin detenerse en cada palabrita y en cada detalle, sino simplemente para ver la secuencia, ¿sí? El despliegue, digamos, de la interrogación lacaniana. Vamos a ver todos los seminarios del principio al fin, y los colaboradores irán echando cosas de los escritos de Lacan, que generalmente reformulan o reducen formalmente algunas de las cosas que están en los seminarios, y otras veces traen cosas bastante novedosas y que no estaban presentes en los seminarios anteriores. Y bueno, la próxima reunión entonces, que va a ser el 25 de marzo, vamos a trabajar entonces estos 3 seminarios, ¿sí? La psicosis, el número 3, la relación de objeto, el 4, y la formación del inconsciente, el 5. Así que, bueno, eso es todo lo que traje para hoy. Voy a sacar esta pantalla, así inauguramos la conversación. A ver. ¿Se dejó de compartir la pantalla, Diego, ya? Sí, ahora. ¿Sí? Ok, muy bien. Entonces, los que tengan ganas de participar, directamente prenden cámara y micrófono, o al menos el micrófono, y los escuchamos, ¿sí? Bueno. Clarisa. Hola. Bueno, yo lo que muy modestamente preparado para hoy fue una búsqueda que me gustó, una de las palabras que utilizaste ahora, ver el despliegue, ¿no? En lo que pude tratar de ubicar, pensando un poco desde dónde venimos y el título que me llamó mucho la atención, El placer de Lacan, dije, bueno, vamos desde una ley, que es el principio, por ahí va a ser un poco desordenado, me van a perdonar, vamos a ir ordenando de a poco, pero tengo 4 cositas de los escritos, pero antes quería decir esto, ¿no? Que cómo pasaba de del planteo de un principio que está interpelado, interrogado, a el placer de Lacan en medio de las tinieblas, ¿no? Un poco el dibujito también me gustó. Y entonces creo que lo que pude encontrar un poco en algunas cositas fue hasta retomando el libro, que lo recomiendo, porque yo quiero decir una cosa que dijiste respecto de las críticas, que a mí lo que me produce no es polémica, sino me provoca. Entonces, que algo provoque está bueno, porque es como decirle a alguien, te espero en la esquina, ¿viste? Bueno, que alguien se anime a ir a la esquina con Gerardo Arenas a discutir el principio de clase. Pensaba en eso, no quería dejar, quiero hacer de esto un espacio de conversación. Somos unos cuantos, leer a Lacan es bastante titánico y sería muy bueno que de los 40 que somos, algunos estén también interesados. Bueno, ahí Verónica ya levanta la mano, qué bueno. En hacer pequeñas búsquedas, que es lo que me pasó a mí,
después de haber intentado con un Excel y fracasado estrepitosamente con Lacan, no se lleva bien con el Excel. Entonces, voy a decir lo que encontré a partir de los textos de Función y Campo de la Palabra, Variante de la Curatipo y un pequeño agregadito de la cosa freudiana, que son son 4 textos contemporáneos a los 2 seminarios. Y lo que encontré, no encontré nada de placer, quiero decirlo, así, de una. No. Es una ruptura muy brutal. Él entra con todo, con el universo, con el lenguaje, con la palabra. Bueno, hoy diste algunas cuestiones sobre la resistencia, ¿no? Como un caminito que me parece que ahí podemos ir andando, pero quiero mencionar en la página 239 de Función y Campo de la Palabra, él cita a una persona que no nombra y que esta persona parece que toma de Marie Bonaparte toda la teoría sobre los instintos de Freud sin siquiera citarlo a Freud, ¿no? Y me pareció interesante porque voy a leer el párrafo. Porque, bueno, empiezo por ese lado hasta que pueda ir como siguiéndote un poco más, ¿no? Él ahí dice, hace una crítica de este autor. Dice, afirmamos por nuestra parte que la técnica no puede ser comprendida correctamente y por consiguiente correctamente aplicada si se desconocen los conceptos que la fundan. Nuestra tarea será demostrar que esos conceptos no toman su pleno sentido, sino orientándose en un campo del lenguaje y ordenándose en la función de la palabra. Y a continuación hace esta crítica y dice, por cuyo medio de reducción en deducción y en inducción en hipótesis, el autor concluye en la estricta tautología de sus premisas, a saber, que los instintos de que se trata son reductibles al arco reflejo. O sea, está criticando a este autor, que a su vez lo toma de Marie Bonaparte, que por supuesto lo tomaba de Freud, que los instintos son reductibles al arco reflejo. Dice, la construcción compleja va desde el descubrimiento de migraciones de la libido a las zonas erógenas hasta el paso metapsicológico de un principio de placer generalizado hasta el instinto de muerte. Esto me gustó porque lleva un poco a lo del año pasado en relación a cómo el más allá tironeaba casi automáticamente al principio del placer sin cuestionarlo, ¿no? Sí. Se convierte en el binomio de un instinto erótico pasivo modelado sobre la actividad de las despiojadoras. Y acá es lo que me gustó. Porque fui a Las Despiojadoras, que es un poema de Arthur Rimbaud, no sé si lo digo bien, vos me corregirás. Pase. Pase. Y quisiera leerlo porque me parece que ahí se ve digamos, como si el poeta hubiera entendido algo del deseo de gozar, y no esa idea de esa continuidad del principio del placer que he llevado más allá por el instinto de muerte, digamos. Espérenme un poquito que lo encuentro porque me parece que es muy bueno, no sé si tengo tiempo de leerlo o lo recomiendo. Lo voy a leer porque vale la pena. Las Despiojadoras. Cuando la frente infante con sus rojas tormentas convoca al blanco enjambre de los sueños difusos, llegan junto a su cama 2 hermanas risueñas,
con sus gráciles dedos de uñas argentinas. Sientan al niño frente al ventanal abierto, donde el aire azul baña torbellinos de flores, y por su denso pelo preñado de rocío, sus dedos se pasean seductores terribles. Él escucha el cantar de los hálitos tímidos, que expanden amplias mieles vegetales y rosas que interrumpe a veces un silbido, saliva, que los labios absorben o ganas de besar. Escucha sus pestañas latir en el silencio perfumado y sus dedos eléctricos y suaves provocan los chasquidos entre indolencias grises de los piojillos muertos por sus uñas de reina. Y un vino de pereza sube en él, un suspiro de armónica capaz de llegar al delirio, y el niño siente al ritmo lento de las caricias cómo brotan y mueren sus ansias de llorar. Me encantó porque, digamos, él critica esta posición de que los instintos sean reductibles al arco reflejo, ubica el principio del placer como que no puede estar general, como en continuidad con esta pulsión de muerte, y pone al poeta en algo que es digamos, que me pareció casi que era un ejemplo para el año pasado sobre el deseo de gozar. Tal cual, perfecto, muy bueno. Primer punto, voy rápido, así lo dejo a... una cosa, en la introducción de los escritos, él da 3 puntos, uno de los cuales vos tomaste, dice, voy a trabajar en la función de lo imaginario, voy a trabajar la psicosis, para decirlo en general, y la contratransferencia en relación a la formación del analista. Este tema a mí me interesa muchísimo. Bueno, segundo punto de los escritos, en función y campo de la palabra, donde aparece el placer de Lacan, aunque sea puesto como mi placer. Cuando él ubica una distinción entre el individuo y el sujeto, y dice que en ninguna otra parte, página 262, la intención del individuo es en efecto más manifiestamente rebasada por el hallazgo del sujeto. Me parece interesante la cuestión del hallazgo en el sentido del deseo de goce. Bien. Entonces, dice, en ninguna parte se hace sentir mejor la distinción que hacemos de uno y de otro, puesto que no solo es preciso que algo me haya sido extraño en mi hallazgo, para que encuentre en él mi placer, ahí lo tenemos, sino que es preciso que siga siendo así para que tenga efecto. Perfecto. Eso me pareció muy buena referencia. Esa referencia, y voy a hacer la última, así que está en Variantes de la Curatipo, que es el texto que va en continuación, en Función y Campo, y que tiene que ver con la formación del psicoanalista. Y voy a hacer un homenaje a Ferenczi, que me parece que me gusta mucho porque, y tiene que ver con esto de la formación del psicoanalista, pero no en el sentido de la transferencia. Leo. El autor creo que Lacan le tenía mucho respeto, ¿no?, a Ferenczi. Sí. El autor de la primera generación más pertinente para cuestionar lo que se quiere de la persona del psicoanalista y especialmente para el fin del tratamiento, evoca en otro lugar el fondo del problema. En su luminoso artículo sobre la elasticidad psicoanalítica dice: un problema hasta ahora no tocado sobre el que me llamó la atención es la de una metapsicología que está por aún hacerse de los procesos psíquicos del analista durante el análisis. Su balance libidinal muestra un movimiento pendular que la hace ir y venir entre una identificación y un control ejercido sobre sí en cuanto que es una acción intelectual. Dice, durante el trabajo de cada día, es decir, ¿qué nos pasa a nosotros cuando estamos en esa posición? No puede en absoluto abandonarse al placer de agotar libremente su narcisismo y su egoísmo en la realidad en general, sino solamente en la imaginación y por cortos momentos. No dudo que una carga
tan excesiva que encontraría difícilmente su igual en la vida, exige tarde o temprano elaboración de una higiene especial para el analista. Me encanta esto porque primero que habla de abandonarse al placer, no sé, digamos, cómo irrumpe el goce de uno en esa escena. Esta pregunta que tiene que ver con el control. Y efectivamente. Bueno, eso. Sí, es bastante común que cuando nos presentan a alguien que no conocemos y alguien nos dice de nosotros que somos analistas, muchas veces dicen, uy, ¿cómo haces para soportar tantas historias que te cuentan, etcétera, ¿no? Que imaginan una especie de pasión masoquista del analista, de estar rodeado de... Sí, claro que sí, es excelente. Porque, ¿cómo hacemos? Es justamente eso, a eso me parece que apunta la cita que vos traes, ¿no? Es decir, es necesario, digamos, que haya habido, por la transformación misma del análisis, un modo de poner en sintonía la posición del analista con el goce de la vida de ese analista para que eso no sea una mortificación. Sí, lo que quiero decir es que elegí eso de digamos, de este pasaje porque me pareció que había algo más que la idea de, o sea, me daba la impresión que la pista de la noción, nosotros pasamos de una ley, de un principio, a una noción de un deseo de gozar, me parece que ahí se podía tironear, ahí donde Lacan menciona la palabra placer. Perfecto, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bueno, hace un rato ya que Verónica Hernández levantó la mano que quería participar, así que tenemos todavía un ratito para escucharla, aunque sea unos minutos. Verónica. Hola, buen día, buenas tardes. Gusto estar aquí nuevamente. Clarisa, siempre me animas, a veces no me animo, pero te escucho y me animo. Gracias por eso. Y bueno, te acompaño a la esquina, ¿no? Cuando dices... Dale. Acortemos distancia. Pero te acompaño en el buen sentido. Cuando Gerardo mencionas la formación del analista en esta última parte, de cómo si bien no está reñida con la institución, no es necesaria, y haces la diferencia entre los institutos donde se estudia psicoanálisis, que muchos son muy buenos, pero igual no es suficiente, ¿no? Y yo lo quise relacionar esto con el principio del placer visto como homeostasis, en cierto sentido como no hacer nada, conservar la homeostasis, lo que se relaciona con la formación del analista. Lo quiero retomar ahí un poco, no sé si tenga alguna relación, pero a mí me surgió. Y justo escuchando a Clarisa y escuchándote, bueno, este es un espacio precisamente para discutir ciertas cosas, ¿no? Entonces, para que la lengua analítica se mantenga viva, como dijiste, me parece que de alguna manera nos confronta el principio del placer visto como esta homeostasis. Si conservamos la formación psicoanalítica solo en los institutos, me parece que es un espacio donde podemos conservar cierta homeostasis, cierto principio donde las cosas no se mueven, donde no hay un esfuerzo por parte de los que están en formación. Entonces me parece, recordando un poco a una participación de Lacan, creo en 1975, donde dice que hay que sudar un poquito. Yo lo relacioné con esto, con la formación. No sé si lo dice en otro contexto, ¿no? Sudar un poquito para hacer algo juntos. Que la cosa no va a andar si de algún modo no